Este episodio de la Estrategia del Día es presentado por Arca Continental. Hoy la sostenibilidad dejó de ser un esfuerzo aislado para convertirse en un criterio que define cómo crecen y compiten las empresas. Ya no se trata solo de reducir impactos, sino de operar mejor, con mayor eficiencia, resiliencia y visión de largo plazo. Al final de este episodio, David Moreno, gerente de sostenibilidad corporativa de Arca Continental, comparte cómo la economía circular es parte central de ese modelo, integrándose a la operación y generando valor tangible para el negocio y sus comunidades. Muy buenos días. Vamos a hablar de las renovadas esperanzas de Banco de México por CODI y los pagos digitales. Mientras tanto, el CEO de Spin de Oxxo busca un producto financiero fregón para competir, así lo dice en entrevista. A una semana de la salida a bolsa de SpaceX, ¿es momento de invertir? Cuba abre su economía con 176 reformas y Apple hunde los ánimos por sus proyectos de inteligencia artificial, mientras Intel recupera cada vez más el aliento. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Hace 3 meses, la gobernadora de Banco de México, Victoria Rodríguez, anunció frente a toda la plana de bancos que operan en México que impulsaría una reforma regulatoria para simplificar los pagos digitales en el país. Fue una de las novedades durante la convención bancaria en Cancún y que no evitó revivir una crítica añeja sobre el fracaso de CODI, el sistema de cobros digitales por medio de un código QR que el Banco Central ha querido consolidar desde 2019, al mismo tiempo que comenzaba a crecer el abanico de opciones de bancos digitales que hoy por hoy tenemos en el país. A CODI, los mexicanos podrán conocerlo solo por nombre, quizá uno que otro porque sí lo usa, o de plano porque solo ven esta opción de adorno en las aplicaciones bancarias que utilizan. En el primer año de implementación de CODI, que fue entre 2019 y 2020, que además llegó en un momento ideal para evitar el contacto porque estaba la pandemia, la oportunidad no se logró capitalizar al ritmo que se buscaba y alcanzar las metas propuestas se convirtió en algo tan penoso que ya ni siquiera se tocaba el tema entre los banqueros centrales y ni los mismos líderes de los bancos, quienes además priorizaron este proyecto por encima de los suyos y gastaron dinero en esa implementación. Se volvió un tema escabroso y cuando hasta la prensa preguntaba ya era nada más para no dejar el tema. Lo cierto es que las autoridades financieras no han querido soltar esa cuerda de CODI y a como de lugar lo quieren hacer funcionar porque el objetivo que se busca es que sea un símil de WeChat en China o Pix en Brasil, donde sí funciona y es ejemplo global de éxito por haber logrado reducir el uso del efectivo y bancarizar a millones de personas solo a través del teléfono móvil. En México se han logrado sumar 21 millones de cuentas, pero que tienen poca o nula actividad. El asunto es que una meta ha sido sumar usuarios, pero la otra, la que más importa, es el número de operaciones que se realizan a través de CODI. En el primer caso, el crecimiento ha sido sumamente lento y en el segundo se han realizado poco más de 17 millones, pero en el acumulado desde su año de lanzamiento. Para ponerlo en perspectiva, vamos con BBVA, que es el banco más grande que opera en México. BBVA gestionó 4,663 millones de transacciones financieras en todo 2025, lo que en promedio vendrían siendo unas 12.7 millones de operaciones al día en el último año. Y de este volumen, el 73% de las transacciones se realizó a través de su aplicación móvil. Al cierre de 2025, BBVA tenía 27 millones de clientes digitales. Entonces, tienes a bancos de este tamaño ejecutando sus propias estrategias digitales con sus clientes, con sus productos, con sus aplicaciones, más aparte las de otros bancos recién licenciados y que tienen el mismo objetivo de incluir, bancarizar y pelearse a todos los clientes en los diferentes segmentos. ¿Y dónde ha quedado CODI? Como Wilson, de náufrago, flotando por ahí en el mar del olvido. Pero se niegan a perderlo y por eso es que la gobernadora del Banco Central dijo: vamos a simplificar el uso de CODI. ¿Cómo? Es lo que hemos estado esperando estos 3 meses y finalmente esta semana Banxico publicó su plan en el Diario Oficial de la Federación. Son reglas que los bancos y otras entidades financieras van a tener que implementar a más tardar el 14 de diciembre de este año para que el envío de transferencias mediante sus aplicaciones móviles sean rápidas, sencillas e intuitivas para los usuarios, sin importar la institución financiera de la que sean clientes. Son varias circulares, de hecho, y una que llama la atención es una que establece un nuevo
nivel de cuenta simplificado que se va a denominar nivel 2 bis. Es una en la cual se va a poder recibir hasta 132,000 pesos, con unos 26,400 disponibles para dinero recibido en efectivo. Es una cuenta enfocada a las pequeñas y medianas empresas y se podrá abrir en línea y sin necesidad de presentar el RFC del SAT. Además, estarían planeando una nueva estrategia de mercadotecnia para difundir las mejoras en la experiencia del uso en las transferencias electrónicas. Queda pendiente también tener un poco de más detalles sobre otras iniciativas que también se anunciaron durante la convención bancaria, pero por la presidenta Claudia Sheinbaum, y que tienen que ver con los pagos digitales obligatorios en las gasolineras y las casetas de peaje. En otras noticias. Y hablando de proyectos financieros, el que quiere asegurarse de tener un producto financiero fregón antes de querer salir a competir con toda la ola de jugadores del sector financiero mexicano es Rodrigo García Jax, CEO de Spin, una de las empresas que más expectativa y debo decir curiosidad ha generado por tratarse de la apuesta bancaria de FEMSA, la dueña de Oxxo, y por donde experimentan toda esta oferta financiera con las más de 24,000 tiendas que tienen. Spin recientemente recibió una inversión por parte de uno de los fondos más respetados en el mundo del capital privado, que es QED Investors, y que ha apostado por otras plataformas como Bitso, Klarna y Nubank. Hace poco también fue noticia que estaban yendo con más tranquilidad para buscar la licencia bancaria que querían, y lo que dice el CEO de Spin es que por ahora toca encontrar cuál es la manera correcta de hacer crédito, ya sea con una tarjeta de crédito o con un producto de compra ahora paga después, que se le conoce en inglés como el Buy Now, Pay Later, y después también perfeccionarlo de la mano del consumidor. Eso del crédito es interesante porque desde que empezaron a ofrecer microcréditos y préstamos personales el año pasado, en 2025, a la fecha han colocado 50,000. Vamos a escuchar un poco de lo que Rodrigo García Jax, CEO de Spin, le dijo a mi colega Italia López, reportera del sector financiero, en una entrevista para Bloomberg Línea y este podcast. Tenemos 50,000 créditos allá afuera. De nuevo, es la escala, es la escala acotada para aprender. Y yo creo que vamos a seguir con una escala acotada aprendiendo. Ya hay hoy hay un producto de crédito personal y microcréditos, y la intención es seguir aprendiendo. Entonces se van a seguir viendo productos. No sé si va a ser uno o un par de productos que vamos a desarrollar con si quieres, con la nueva formada sociedad. Y yo esperaría que dependiendo de qué tan exitosos y rápidos seamos, pues viene una progresividad de qué tan rápido vamos a ver algo a escala en el mercado, ¿no? Entonces yo no espero que sea el próximo año, ni en 2 años. A lo mejor a partir del año 3, 4 podemos encontrar ya suficiente espacio, ¿no? Yo creo que esa es un poco la temporalidad. Ok, o sea, en 2 a 3 años, digamos, sería escalar la oferta, pero antes de eso ya estarían a lo mejor debutando estos nuevos productos que me mencionas, el Buy Now, Pay Later. Exacto, o sea, okay. justo eso, o sea, piénsalo como esta primera etapa de asociación. Lo que la fórmula que estamos buscando es un producto fregón que le guste a nuestros consumidores, con una tasa justa y si quieres, con el riesgo controlado, que nos permite entender que si le metemos el acelerador a esto, a nivel unitario funciona. Esa es la fórmula que vamos a seguir. Y esa fórmula, yo no sé si nos vamos a tardar 18 meses, 24 meses, 36 meses en terminar de cuajarla, ¿no? Si soy optimista, pues me paro más corto. Si soy un poco más cauto, me paro más lejitos, ¿no? Inversiones. SpaceX cumple una semana de salir a bolsa y las acciones ya tuvieron su primera caída, acumulando un descenso del 8.3% en 2 días. Después de una salida a bolsa, esto es algo común, no significa necesariamente un tropezón o que baje el ánimo. Además, sigue siendo la 6ª empresa más grande del mundo y su dueño, un billonario, trillionaire en inglés. Y mejor preguntarle a Carlos Rodríguez, editor de mercados en Bloomberg Línea y autor del newsletter Línea de Mercado. Tienen que suscribirse, les voy a dejar el link en la descripción del episodio para que nos cuente un poco más. Carlos, ¿cómo se perfila a cerrar SpaceX su primera semana en bolsa y cómo se ve la acción en los próximos días? Y si cae, ¿a qué se debe realmente? SpaceX cierra su primera semana en bolsa con un resultado que la mayoría de las empresas soñaría tener. A pesar de haber caído cerca de 20% desde los máximos alcanzados el martes,
la acción sigue acumulando una ganancia aproximada de 37% frente al precio de salida de $135. Lo importante es entender que esta corrección no parece responder a un deterioro del negocio, más bien estamos viendo una toma de utilidades después de una subida prácticamente vertical que llevó a la compañía a rozar los $3 billones en valoración de mercado en cuestión de días. De hecho, muchos analistas creen que el mercado sigue en una fase de descubrimiento de precio, es decir, todavía está tratando de definir cuánto vale realmente una empresa que combina lanzamientos espaciales, conectividad satelital e inteligencia artificial. Ahora bien, si la acción continúa cayendo en las próximas sesiones, probablemente será por 3 factores. Primero, porque parte de los inversionistas minoristas que entraron en la euforia están tratando de asegurar ganancias. Segundo, porque la valoración ya incorpora expectativas extremadamente ambiciosas para la próxima década. Y tercero, porque históricamente las grandes OPIs suelen atravesar episodios de volatilidad muy fuertes durante sus primeros meses. Dicho esto, también hay factores de soporte. La posible inclusión en índices como el Nasdaq 100 podría generar compras automáticas de fondos indexados, mientras que el bajo número de acciones disponibles en circulación sigue limitando la oferta. Entonces, toma de utilidades y calibrando esto de los precios que mencionas, Carlos. También he escuchado a los más entusiastas que llaman a invertir en SpaceX y quienes llegan con un balde de agua fría literalmente para decir tengan cuidado porque es una compañía que deslumbra por las previsiones de sus resultados y no meramente porque ya esté dando resultados. Entonces, ¿es momento de invertir? ¿Qué dicen los analistas del mercado de capitales o cuáles son las conclusiones? La pregunta no es si SpaceX es una gran empresa, en eso existe bastante consenso entre los analistas. La verdadera discusión es cuánto vale hoy una compañía cuyo futuro pesa más que su presente. Por un lado, los alcistas destacan que SpaceX cerró 2025 con casi $18.700 millones en ingresos, más de 10 millones de usuarios de Starlink y una posición dominante en la industria espacial. Además, algunos analistas proyectan que podría superar los $200.000 millones en ventas hacia 2030. Pero los más cautos recuerdan que la empresa todavía perdió cerca de $5.000 millones el año pasado y que buena parte de su valoración depende de negocios que todavía están en construcción, especialmente en inteligencia artificial y computación orbital. Hay otro riesgo que el mercado está siguiendo muy de cerca y es el vencimiento de los periodos de lock-up. Durante los primeros meses después de una OPI, muchos accionistas tienen restricciones para vender sus títulos. Cuando esas limitaciones desaparecen, puede aumentar significativamente la venta de acciones en el mercado y generar una presión bajista sobre el precio. Entonces, me preguntas, ¿es momento de invertir? La respuesta depende del perfil del inversionista como siempre. Quien compre hoy SpaceX está apostando a que Starlink seguirá creciendo y que la inteligencia artificial terminará convirtiéndose en un negocio gigantesco. Pero también debe aceptar que gran parte de esa historia todavía no está escrita. En eso último estoy de acuerdo contigo. E importante rescatar que depende del perfil del inversionista. Gracias, Carlos Rodríguez, editor de mercados y autor del newsletter Línea de Mercado para Bloomberg Línea. América Latina. En Cuba se está aprobando una amplia lista de 176 reformas o medidas de liberalización de mercado que abarcan 23 áreas clave de la economía, como la energía, la agricultura y hasta el comercio exterior. Es un esfuerzo que está haciendo la isla por rescatar una economía completamente asfixiada por las sanciones de Estados Unidos. Y les voy a mencionar algunas, que es como, por ejemplo, el igualar las condiciones para las empresas estatales y privadas, así como para los inversionistas extranjeros y nacionales, con normas jurídicas uniformes. También se permite al sector privado participar en más ámbitos de la economía, la eliminación de la mayoría de los controles de precios que, según ha reconocido el gobierno cubano, no han logrado controlar la inflación y que han distorsionado la economía. También se puso en marcha un proceso de renegociación para canjear la deuda nacional por estos activos nacionales. Quieren crear un marco para promover la inversión, las transferencias de tecnología y las donaciones de los cubanos residentes en el extranjero. También van a autorizar la inversión extranjera directa en el sector privado,
con normas relativas a la propiedad, la resolución de conflictos y el reparto de utilidades. También se concede a los agricultores acceso a divisas y el derecho a importar sus propias materias primas sin intermediarios estatales, darle una mayor autonomía a las empresas estatales y a los municipios, eliminar la duplicidad de funciones en el gobierno, eliminar los impuestos y aranceles sobre la tecnología de energía solar e incluso permitir que las empresas extranjeras suministren paneles y baterías a la isla. Y también reducir el déficit fiscal mediante el aumento de los impuestos y el recorte de los gastos innecesarios. Este es el más reciente esfuerzo del gobierno de Cuba en medio de las negociaciones que están en curso con Estados Unidos. Recordemos que el presidente Donald Trump mantiene un bloqueo al suministro de combustible a la isla y está ampliando de forma agresiva las sanciones en un intento por ponerle fin a casi 70 años de régimen. Jim Wise, quien reporta desde Bloomberg News, dice que el vicepresidente J.D. Vance afirmó que Estados Unidos sigue negociando con el gobierno de La Habana y se limitó a decir desde la Casa Blanca que si toman decisiones acertadas, entonces se tendría una relación mucho mejor con la isla. Sin embargo, no ahondó en ningún detalle de estas 176 reformas que están aprobando, por lo cual no podemos saber si realmente están agradando o no al gobierno de Estados Unidos para avanzar en esas negociaciones. El último sorbo. Los que ya están cansados son los inversionistas de Apple. Cansados de que nada más no ven claro el rezago que esta empresa está teniendo para emocionarlos con sus proyectos de inteligencia artificial y ya quieren ver algo, lo que sea, pero algo. Siri sigue siendo clave y se esperaba algo grande incluso en su conferencia mundial de desarrolladores que fue la semana pasada, pero nada de eso ocurrió. De hecho, también se espera que la nueva Siri con más inteligencia artificial se estrene en otoño de este año, pero en versión beta y ni siquiera en dos mercados clave para Apple, que son China y Europa. Lo que está ofreciendo la empresa no está siendo suficiente como para que los inversionistas decidan apostar por Apple en bolsa. Y bueno, en otro frente, pero en el de los chips, el presidente Trump dijo que Apple va a colaborar con Intel para diseñar y producir semiconductores en Estados Unidos. Apple ha estado manteniendo conversaciones exploratorias sobre la posibilidad de recurrir a Intel y a Samsung para producir los procesadores principales de sus dispositivos en Estados Unidos. Pero más que Apple, las que siguen emocionando en bolsa son las acciones de Intel, una empresa que en los últimos meses está recuperando su colorcito. Las acciones de Intel se dispararon hasta un 12%, alcanzando un máximo histórico de $135.13 tras el inicio de la jornada en Nueva York. Las acciones de Apple solamente subieron un 1.5%. Para Intel, encontrar clientes externos para la producción de chips está siendo clave en el plan de recuperación que trae su CEO actual, que es Lip Bhutan. Y conseguir a Apple como un cliente de esta naturaleza pues supondría un gran triunfo para este CEO y podría ayudar a atraer nuevos negocios para Intel. No se pierdan este domingo futbolero un nuevo episodio de Voces del Mundial de Norteamérica porque vamos a platicar de la Copa del Mundo en la era de TikTok. Imperdible capítulo para que alisten su cafecito. Fin de semana también de elecciones en América Latina con la segunda vuelta en Colombia con Iván Cepeda, candidato del presidente Petro, y Abelardo de la Espriella, el outsider de la ultraderecha, disputándose la presidencia de Colombia. Este domingo se define el futuro político y podrán seguir la cobertura en tiempo real en las redes sociales de Bloomberg Línea y Bloomberg Línea Colombia, así como en bloomberglinea.com. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en la Estrategia del Día. Estamos en Spotify, Apple y Amazon. Recuerden que pueden ver la transmisión diaria en video por YouTube y por ex Twitter, @laestrategiamx. En Instagram sigan a La Estrategia del Día y a mí me pueden encontrar como @JimenaBusiness. ¡Feliz fin de semana! Nos escuchamos el lunes. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo. Este segmento de la Estrategia de las Marcas es generado en colaboración con Arca Continental. La sostenibilidad corporativa está evolucionando. Para algunas empresas ya no se trata solo de reducir impactos, sino de transformar la forma de hacer negocios y construir ventajas competitivas de largo plazo. En esta conversación, David Moreno, gerente de sostenibilidad corporativa de Arca Continental, comparte cómo la economía circular forma parte de la estrategia de la compañía. ¿Qué se necesita para que la economía circular
se convierta en el estándar? Yo te diría que para que sea sostenible en el tiempo y tome una escala mucho mayor, creo que hay condiciones habilitadoras dentro de esta búsqueda de que la economía circular sea un estándar o una norma. Y la primera tiene que ver con ser responsables las empresas, ser responsables o corresponsables las autoridades, ser corresponsables los consumidores. Podemos pensar que como consumidores nuestras acciones tienen un efecto a lo mejor que puede ser pequeño en una escala tan grande o en un proyecto tan grande como lo es el transformar nuestra economía hacia una economía circular. Pero una decisión de un consumidor de hacer una correcta disposición de un empaque puede hacer que la economía circular se vuelva viable. Si un consumidor deja el empaque donde no debería de estar, eso hace que las cadenas de recuperación sean menos eficientes. Entonces, esa decisión de una correcta disposición puede hacer un cambio y hacer que la transición sea mucho más sencilla. También incluye el desarrollo de una cultura del reciclaje. Entonces, invertimos en campañas ambientales, pero también en puntos de acopio que permitan al consumidor poder regresar ese empaque y que vuelva a la cadena. Es todo un entorno que promueva la economía circular, que reconozca o movilice a las empresas a adoptar guías de reciclabilidad, que incluya principios de acopio inclusivo. Eso genera que haya certeza en las inversiones y promueve que las empresas se muevan en esa dirección. Entonces el entorno, las reglas son sumamente relevantes. Es igual de importante o más importante el poder generar las capacidades de recuperar esos materiales que estamos produciendo. Entonces esa infraestructura de recuperación tiene que crecer, tiene que ampliarse y tenemos que invertir para verlo como un sistema total. Cuando hablamos de miles de personas que están detrás de esta economía y el poderlas visibilizar y que formen parte de este esquema de una forma clara, es como podemos lograr que los sistemas de economía circular se sostengan en el tiempo. Y esto hace que sea viable y a una escala mucho mayor de lo que tenemos ahora. Escucha la entrevista completa en nuestro canal de YouTube que dejamos en el link de la descripción.